Uno busca la verdad, no la tiene. Hoy continuaremos el viaje por el universo cuántico y exploraremos las partículas subatómicas, sus curiosidades y su conexión con la teoría cuántica de bucles. El objetivo es actualizar nuestro conocimiento sobre el mundo cuántico y eliminar ciertos dogmas que tenemos sobre el átomo. También introduciremos la cromodinámica cuántica, que nos ayudará a visualizar cómo funciona la fuerza nuclear fuerte, junto con algo nuevo que seguro que muchos no conocíais, las cargas de color. Todo esto nos servirá como base para entender la arquitectura de un posible Internet cuántico. El universo es un gran sistema de información que sigue reglas claras como la entropía o la conservación de la energía, pero nos estamos olvidando del vacío y de sus propiedades. Como veremos, está totalmente demostrado que del vacío nacen antipartículas como los antiquarks, donde antes no había nada, eso sí, en condiciones energéticas particulares como en los choques del LHC o en elementos radioactivos. Parece que esta red es capaz de corregir fallos y lo hace a través de mecanismos como las antipartículas, que aparecen justo en el momento para que no se rompa nunca ninguna regla de la naturaleza. En 2022 fue otorgado el Premio Nobel de Física al estudio del entrelazamiento cuántico, un fenómeno que rivaliza con la velocidad de la luz como límite absoluto. Esto abrió un nuevo camino oficial. Algo en el vacío transporta la información sin importar la distancia a la que esté de manera instantánea por un medio que desconocemos. ¿Será este medio la red cuántica de bucles? Veamos ahora si en las partículas fundamentales creadas a partir de los choques de altas energías obtenemos alguna pista. Lo primero que haremos será observar un esquema con las estructuras fundamentales conocidas. Desde la perspectiva de la teoría cuántica de bucles, cada una de ellas corresponde a una configuración específica en la red de espines. Estos paquetes energéticos estables se traducen en partículas como quarks o electrones, pero también en portadores de fuerzas como el fotón, o incluso en ambos a la vez como los gluones, partículas con masa capaces de transmitir la mayor fuerza de la naturaleza, la fuerza nuclear fuerte. El modelo estándar de física de partículas divide en dos, fermiones y bosones. Los bosones son los portadores de las fuerzas electromagnéticas, como los fotones, la fuerza nuclear, como los gluones, o la menos conocida fuerza nuclear débil, que permite, por ejemplo, la radiación en el núcleo. La gravedad, recuerda, no es una fuerza, y no se ha detectado nunca una partícula asociada a ella. Los fermiones, por otro lado, forman la materia del átomo y obedecen el principio de exclusión de Pauli. Enunciado en 1925 por Wolfgang Pauli, este principio establece que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Gracias a este principio, existen capas electrónicas en los átomos, lo que da lugar a la química y a la diversidad de elementos en la tabla periódica. Sin ella, el universo colapsaría. Y veremos que mantener esta coherencia de estados es muy complicada e implica un intercambio constante de cargas de color entre los elementos del núcleo o fenómenos como el entrelazamiento cuántico en los electrones. Por ejemplo, en el núcleo no tenemos un proceso estático. Juntamos protones, neutrones, electrones y listo. No, sino que, como explicamos en la teoría cuántica de bucles, estas partículas evolucionan en el tiempo dentro de su red de spin. Ya sean los electrones o los hadrones, siempre siguen un algoritmo discreto de estado, definido de antemano, pero indeterminado hasta que miramos o colapsamos. Estos algoritmos discretos tendrían como valor más pequeño la longitud de Planck y nos invitan a dejar a un lado las funciones continuas, pasando a describir el mundo cuántico con un conjunto de valores finitos, del cual aún desconocemos el último. Así, ya no tendríamos infinitos números entre el 1 y el 2, sino un conjunto de valores definidos de antemano. En la realidad,
Nunca tendremos un valor como 1,33 periódico. Siempre termina en algún punto. Si no, la materia sería infinita. Y no es así. Electrones y electromagnetismo. ¿Sabías que el electrón se comporta como una partícula sin estructura? Según los experimentos más precisos, su tamaño debe ser menor que 10 a la menos 22 metros. Nunca se ha detectado una estructura interna cuando la colisionamos. El electrón es un fermión, por lo tanto tiene masa y se asocia con el núcleo a través de la interacción electromagnética mediada por el fotón. Los electrones no están sujetos a la gravedad en el átomo, sino al electromagnetismo, que define su distribución en orbitales. Estos orbitales no son trayectorias concretas como en la relatividad, sino regiones de probabilidad donde el electrón puede encontrarse. El electromagnetismo es, en muchos sentidos, el modulador de la realidad. No solo mantiene unidos los átomos, sino que también estructura las moléculas y proteínas mediante enlaces como los puentes de hidrógeno. Dado su papel unificador en el mundo macro, ¿por qué no considerar un modelo del universo basado en las interacciones electromagnéticas? Hoy en día, por ejemplo, el Sol es definido como un generador de fusión de hidrógeno en constante elaboración de helio. Pero ¿sabías que en una reacción nuclear la mayor temperatura se alcanza en el centro y desciende con la distancia? ¿Cómo puede la superficie del Sol estar fría y tener 2 millones de grados en la corona si el hidrógeno está constantemente fusionándose en helio? ¿No será que el Sol es plasmático y no nuclear? ¿Es posible que estemos condicionados por nuestro tiempo, donde todo explota y nada se crea? Cada generación ve el mundo con los ojos que le ha tocado vivir, y nosotros definimos al Sol así porque justo descubrimos la bomba nuclear. El Sol tiene ciclos de 11 años, donde pasa de más a menos actividad. ¿Cómo se gestionan estas fluctuaciones tan brutales en ciclos tan bien definidos? Parece más bien algún tipo de circuito electrónico como los LC, donde hay una especie de latido energético. Así describe el mundo la teoría del universo eléctrico, que algún día me gustaría presentaros en el canal. Mientras, continuemos. El núcleo. Sopa de quarks y gluones. Más allá del átomo, en el núcleo, encontramos los bloques de construcción de la materia, los quarks y los gluones. Dentro del núcleo hay muchas combinaciones de ambas partículas que dan lugar a estructuras como el protón o el neutrón, que no son partículas fundamentales, pero son claves para crear el campo electromagnético que emerge de la interacción eléctrica positiva y negativa en el átomo. Solo una configuración específica y estable como ocurría con las redes de spin. Estas configuraciones reciben el nombre de hadrones. Los aceleradores de partículas como el LHC colisionan hadrones precisamente para liberar y estudiar estos componentes. Los quarks son fermiones, por lo que también tienen masa, y son los encargados de dar estructura al núcleo. Son de 6 tipos o sabores. A diferencia de los electrones, los quarks tienen carga eléctrica fraccionaria. Los más estables son el up, con carga fraccionaria de más 2/3, y el down, con carga fraccionaria de menos 1/3. Se combinan de manera precisa para formar protones UUD con carga total más 1 y neutrones UDD con carga nula. Para interacciones nucleares. Me gustaría que ahora viéramos juntos cómo funcionan estas interacciones. Nos daremos cuenta que dentro del núcleo hay un constante intercambio de estados, tal y como vimos en la teoría cuántica de bucles. Aunque un hadrón es estable, como en un protón, nunca deja de fluctuar y de interactuar carga de color. No confundir con la carga eléctrica, que sí es estable en la configuración. Nos apoyaremos para esta explicación en la cromodinámica cuántica,
la ciencia que estudia las asociaciones entre quarks y gluones. Existen 3 colores fundamentales: rojo, verde y azul, y también sus anticolores. Para que un hadrón sea estable, su combinación de colores debe ser neutra, similar a la luz blanca, cuando juntamos los 3 colores primarios. Por eso siempre van en tríos de quarks o en pares partícula-antipartícula, ya que requieren anular su color. Imagina un circuito donde la corriente no es eléctrica, sino de color. En este mundo, los quarks, además de su carga eléctrica, tienen un estado basado en colores: rojo, verde y azul. Estas no son simples etiquetas, sino propiedades fundamentales que dictan cómo se combinan. Pero aquí es donde entra el pegamento del núcleo, los gluones. No son solo mensajeros de la fuerza, sino también portadores de color que intercambian constantemente cargas entre los quarks. Como interruptores en un circuito, los gluones modifican el color de los quarks en un baile continuo, pero siempre respetando las reglas de la física cuántica, especialmente el principio de exclusión de Pauli de estados. Sin embargo, la fuerza fuerte no se detiene dentro del protón o del neutrón. Si 2 núcleos se acercan, los quarks sienten la presencia unos de otros. A veces la tensión de atracción es tan grande que un par de quarks se separan de ambos átomos, pero la naturaleza no permite quarks solitarios. En ese momento ocurre algo increíble. La energía del vacío se convierte en nueva materia. Un par quark-antiquark emerge, formando un pión fuera del núcleo, un tipo de mesón. Como vemos, los que algunos llaman nada tiene propiedades que pueden interactuar hasta generar antimateria y estabilizar las reglas de color y que el principio de Pauli no se viole. Esto lo predice la teoría cuántica de bucles, un modelo donde el vacío tiene la capacidad de crear materia si las configuraciones son estables. En este caso, la red de spin es capaz de unirse con un quark solitario que es arrancado del núcleo entre 2 átomos y formará una nueva estructura que llamamos par quark-antiquark. Tal vez estos antiquarks sean enlaces directos con las redes de spin, porque como vimos, los quarks nunca pueden estar solos. Si la masa de las partículas, pensemos, proviene en gran parte de la interacción entre quarks y gluones, ¿no tendría sentido buscar aquí la clave de la gravedad, en lugar de en una partícula hipotética como es el gravitón? Dicen que las masas generan los efectos gravitatorios, pues lo único que tiene masa son los átomos, y más concretamente el núcleo, ya que los electrones son despreciables en este sentido, y que, como vimos, la masa del núcleo es producida en el 98% por la fuerza nuclear fuerte y las autointeracciones de los gluones y no por los propios quarks. ¿Será que los gluones entonces son estos gravitones que buscamos? Esto es solo una interpretación de la secuencia lógica. En una interpretación más purista de la gravedad cuántica de bucles, es toda la red de spin la que genera el efecto gravitatorio, una visión más acorde a la relatividad en el mundo macro. En el próximo vídeo exploraremos en detalle cómo las partículas subatómicas evolucionan en el tiempo después de los choques en las colisiones. Veremos lo que llamamos los diagramas de Feynman, cómo aparecen las partículas exóticas como el bosón de Higgs, y le daremos una interpretación basada en la teoría cuántica de bucles. ¿Es posible que lo que llamamos bosón de Higgs sea un elemento más fundamental de la red que buscamos? ¿Serían por lo tanto las partículas que formarían la red en sí misma? En este contexto, ¿son los gluones las fibras que unen la red con la materia, informando del estado que necesita tener en cada instante? Para finalizar, tendríamos a la última partícula descubierta, el bosón de Higgs. Es el responsable
de la generación de masa a través de un mecanismo llamado el mecanismo de Higgs. Se dice que es la masa más pequeña que hay. Se conocen las condiciones en las que aparece y se está demostrando con experimentación que tiene una relación directa con los gluones, que se autoasocian fuera del núcleo, sin quarks, después de una gran colisión. Se han visto bosones de Higgs entre dos estructuras de gluones, como transmitiendo algún tipo de fuerza o energía que termina liberando, después del proceso, fotones. En mi opinión, y analizando algunos experimentos, podríamos estar hablando de que esta partícula es también la portadora de la fuerza que mantiene unida la red cuántica de bucles. ¿Y en qué se traduce esto en nuestro Internet cuántico? Esta partícula sería la configuración inicial de las reglas del sistema, el lugar donde se realiza el ajuste fino del universo, la fractalidad o las decisiones de los cambios de estados de los quarks. Esta semana mismo escuchaba a Michio Kaku, un prestigioso divulgador científico, justamente algo parecido. En palabras más o menos textuales, dijo que es peligroso comunicarnos con el bosón de Higgs, ya que podríamos cambiar alguna de las constantes universales que hay en nuestro universo y producir consecuencias fatales. Esas palabras resuenan mucho con la teoría que estamos desarrollando aquí sobre un Internet cuántico. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo. Dadle al like si os ha gustado y suscribiros. Hoy hemos visto que dentro del átomo tenemos muchos misterios, pero que también hay muchas pistas para saber cómo es el universo. En realidad, vemos que el universo se asemeja más a una red de información. Hay un constante intercambio de estados, fuerzas, colores y todo está centralizado desde algún punto. Las cargas de color cambian dentro de todo el núcleo en un baile perfecto de equilibrio. El principio de exclusión de Pauli nos asegura que todo está estable y no se producen estados correlacionados que dieran lugar al colapso de la materia. Si hace falta, el vacío crea nuevas partículas para ajustar los problemas en la naturaleza. Los electrones amortiguan las conexiones entre átomos y con ayuda del electromagnetismo unimos todos los elementos para formar moléculas y estructuras de orden superior. La red cuántica de bucles cobra cada vez más sentido. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo y paz para todos.